y director científico del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Es uno de los investigadores que más ha publicado en relación a oxígeno y displasia, y a continuación va a volver a presentar el doctor Bancalari una segunda charla. Los dejo con la presentación del doctor Bento. Luego tendremos una mesa redonda de preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos. Voy a presentar dentro del Congreso sobre tópicos candentes en displasia broncopulmonar. Mi presentación va a versar sobre estrés oxidativo y displasia broncopulmonar. Quiero dar en primer lugar las gracias a los organizadores, a los organizadores de esta reunión por su amable invitación. Para mí siempre es un gran motivo de satisfacción estar presente tanto presencialmente como virtualmente en el país que quiero tanto, que es Chile, y especialmente con los amigos que organizan esta reunión. A continuación voy a exponerles el esquema de la presentación. Oxígeno y displasia broncopulmonar. Trataremos tres temas más relevantes. En primer lugar, la relevancia del oxígeno para el desarrollo del pulmón intraútero. En segundo lugar, la oxigenación en la transición fetal neonatal, su posible repercusión en la génesis de la displasia broncopulmonar. Y finalmente, la oxigenación en la unidad de cuidados intensivos, diferencias entre altos y bajos rangos diana de saturación de oxígeno en la génesis de la displasia broncopulmonar. Vamos a ver la primera parte, oxígeno en la etapa prenatal. Sabemos que el desarrollo pulmonar atraviesa distintos estadios: embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular y finalmente de alveolarización. Si nos fijamos bien y vemos en las semanas de gestación marcadas aquí con señales de color violeta, tenemos que a partir de las 22 semanas, que es cuando se produce la viabilidad del ser humano en el nacimiento prematuro, hasta los 40 semanas, que serían las semanas de gestación completas de una gestación a término, tenemos que el pulmón está atravesando la última parte, el último tercio de la fase canalicular, toda la fase sacular, y en la última etapa, a partir del término del embarazo, ya tenemos la formación de los alveolos, de los primeros alveolos como tales. Es importante señalar que esta fase de viabilidad es la fase donde se van a dar las patologías fundamentales que vemos en las unidades de cuidados neonatales, tanto el síndrome de distrés respiratorio como la displasia broncopulmonar, otras patologías crónicas pulmonares y la hipoplasia pulmonar. Bien, ¿qué ocurre con la prematuridad? Cuando un bebé nace prematuro, entonces hay una serie de factores negativos que contribuyen a una alteración del desarrollo pulmonar. En primer lugar, tendríamos el oxígeno y el estrés oxidativo que se producen con el nacimiento, en la suplementación de oxígeno y consecuentemente el estrés oxidativo, el daño mecánico causado fundamentalmente por la ventilación mecánica o incluso la propia respiración en un pulmón tan inmaduro puede causar shear stress, la inflamación y la infección y las modificaciones epigenéticas. Todo esto va a dar lugar a este tipo de pulmón que vemos en la imagen de la derecha, es decir, un pulmón que ha detenido su desarrollo y que se caracteriza por una simplificación alveolar. Ven alveolos que en realidad son sáculos lisos, sin segmentos primarios, segmentación primaria ni segmentación secundaria, vasos escasos y alejados por un intersticio amplio del alveolo, con lo cual hay una dificultad del intercambio gaseoso, hay un remodelamiento estructural y finalmente una anormal vasorreactividad. La oxigenación en la vida fetal es muy importante porque de ella va a depender el desarrollo adecuado del pulmón. Vemos que en una primera etapa, en la que llamaríamos embriogénesis, existe una presión parcial de oxígeno muy pequeña. La presión parcial de oxígeno hasta las 12 semanas aproximadamente es fundamental para que se produzca una llamada a la formación vascular y, como consecuencia de la llamada a la formación vascular por el factor de hipoxia, el Hypoxia Inducible Factor, el factor inducible de hipoxia, se produzca el desarrollo de vasos y, consecuentemente, unido a la formación de los vasos,
la complejidad de las estructuras de transporte aéreo, los bronquiolos y los sáculos, para formar el pulmón primitivo. Sin embargo, en una etapa ulterior se produce una placentación y durante la placentación se produce un aumento de la concentración de oxígeno en el espacio intervilloso y por lo tanto le llega más oxígeno al bebé, y con este aumento de la oxigenación el pulmón empieza a hacerse más complejo, pero su tamaño, como si dijéramos, ya no se va desarrollando a la misma velocidad que en las fases embriogénesis. Y finalmente, cuando la placentación es madura, vemos las últimas etapas del desarrollo pulmonar que, dependiendo de la edad de gestación que vemos en la parte inferior de la diapositiva, tendrá una morfología otra, o bien será canalicular, o bien será sacular, o bien alveolar. Nosotros fundamentalmente estaremos tratando pacientes en la unidad de cuidados intensivos entre las 24 y las 32 semanas, donde existe un espacio intervilloso con una concentración de oxígeno entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Si nosotros cogemos explantes de tejido pulmonar fetal y los sometemos a una elevada tensión arterial de oxígeno, veremos cómo apenas desarrollan comparativamente a cuanto mantenemos bajas tensiones de oxígeno. Y esto está provocado por la liberación de factores inducibles por la hipoxia que condicionan la liberación o la expresión génica de cientos de genes, entre los cuales fundamentalmente estaría el VEGF y la EPO y los factores de la glucogénesis que alimentarían la formación de un nuevo pulmón. Así tenemos, por ejemplo, la influencia que la tensión de oxígeno y el desarrollo pulmonar sería en la fase embrionaria in útero, aquí a la izquierda de la diapositiva. Una baja tensión de oxígeno favorece la liberación de Hypoxia Inducible Factor 1 alfa, y este va a producir la expresión de más de 100 genes, entre los cuales los más importantes son el Vascular Endothelial Growth Factor, que favorece la generación de vasos sanguíneos, el metabolismo energético, que va a proporcionar energía para esa síntesis de tejidos que formarán los vasos, y la diferenciación celular, tanto en el mesodermo como en el endodermo, que van a dar lugar a un intercambio de información genética, a un crosstalk que se llama, que va a ser la que va a dar lugar a la complejidad del desarrollo pulmonar. En cambio, en situaciones, por ejemplo, un retardo del crecimiento intrauterino, una preeclampsia, una hipertensión, etcétera, etcétera, una desnutrición severa materna, pueden dar lugar a un bajo flujo sanguíneo fetal, la hipoxia inducible factor que sea anulada, y al no haber un flujo sanguíneo fetal adecuado, se produce una detención del crecimiento vascular, una detención de la diferenciación y una simplificación citoarquitectónica. En últimas circunstancias, la fase embrionaria ex útero, con el nacimiento del bebé, se produce una alta tensión de oxígeno. Esta alta tensión de oxígeno también va a bloquear la expresión del Hypoxia Inducible Factor, y esto va a dar lugar a la detención del crecimiento vascular, a detención de la diferenciación y a la simplificación citoarquitectónica que define la nueva displasia broncopulmonar en la imagen que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué ocurre en la segunda fase, cuando se produce una transición fetal neonatal y acontece estrés oxidativo? En esta fase tenemos que, ya hemos hablado de la situación in útero. Dentro del útero se produce un ambiente de hipoxia relativa, y cuando se produce la transición a la vida neonatal, a la vida aérea, a la respiración aérea, se produce una situación de normoxia, una normoxia que produce un aumento brusco de la concentración de oxígeno en la sangre y un estrés oxidativo fisiológico. En esta transición fetal neonatal con incremento brusco del oxígeno se van a producir una serie de radicales libres y moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno, como son el anión superóxido, el hidroxilo, el óxido nítrico o el peroxinitrito. Si nos encontramos en una situación de hipoxia postnatal, esta hipoxia postnatal, si no es revertida, podrá dar lugar a hipoxemia y bradicardia, y finalmente a un aumento de la mortalidad, morbilidad y sobre todo alteraciones neurológicas del sistema nervioso, como hemorragia intraperiventricular. Si estamos en una situación de hiperoxia,
el exceso de oxígeno da lugar a la perpetuación o al incremento de las radicales libres de oxígeno, a un imbalance de los radicales libres frente a los sistemas antioxidante, y esto va a dar lugar a la enfermedad por radicales libres del recién nacido y también puede dar lugar a patologías a largo plazo. Este sería el concepto de estrés oxidativo. Se produce una excesiva producción de radicales libres, lo ven aquí, situación prooxidante, un exceso de radicales libres frente a una incapacidad del sistema antioxidante de bloquear esa generación de radicales libres. La prematuridad disminuye la disponibilidad tanto de antioxidantes enzimáticos como no enzimáticos, favoreciendo por lo tanto la aparición de un estrés oxidativo. Los radicales libres de oxígeno, sobre todo el anión superóxido, los peroxinitritos y los radicales hidroxilos, pueden dar lugar a un daño directo sobre estructuras celulares, sobre proteínas, sobre lípidos, sobre el ADN, etc. Y esto va a dar lugar a un daño directo de las células respiratorias y otras células en el organismo, especialmente el sistema nervioso central y miocardio. Pero también dan lugar a efectos prolongados. El exceso de radicales libres favorece la aparición de inflamación, daño al DNA que se puede perpetuar y activa las vías proapoptóticas. Aquí tienen las acciones por las cuales las mitocondrias y las oxidasas, fundamentalmente en situaciones de hiperoxia, van a dar lugar a la generación de radicales libres que va a dañar al ADN, a las proteínas, a los lípidos y con todo ello al funcionalismo y a la estructura de las células pulmonares. Este sería un poco el esquema básico por los cuales la hiperoxia, los radicales libres, el daño al ADN, la oxidación de proteínas y la oxidación de lípidos va a dar lugar a una reacción inflamatoria exagerada, liberación de citoquinas y otros mediadores moleculares, y todo ello conduce a una serie de alteraciones muy importantes, que son la disfunción mitocondrial, en las alteraciones en el ciclo celular, la anormalidad en los factores de crecimiento, anormalidad en los factores angiogénicos, anormalidades y alteraciones de las proteínas de la matriz, por ejemplo, la elastina, que es muy importante para la generación de los segmentos secundarios del pulmón, de los alveolos pulmonares, y finalmente la muerte celular por factores proapoptóticos. Todos estos factores que hemos comentado impiden o disminuyen la capacidad de alveolarización y una alteración de la morfología y la expansión vascular, dando lugar al cuadro típico de displasia broncopulmonar. La toxicidad directa del oxígeno puede dar lugar a alteraciones propiamente en el alveolo y que se caracterizarán por la aparición de alteraciones de la septación. En vez de formarse septos secundarios, primarios y secundarios para aumentar la superficie alveolar, se bloqueará esa formación de septos, con lo cual los alveolos tendrán menos superficie de intercambio gaseoso. Se inactivará el surfactante por acción de los radicales libres, se activarán se producirán alteraciones en las células mesenquimales troncales o células pluripotenciales, alterándose su fenotipo, y se producirá la inducción de muerte de células pulmonares. Aquí tenemos, por ejemplo, también cómo las radicales libres activan a los neutrófilos, se produce una inflamación pulmonar que va a dar lugar a reacciones inflamatorias que activan o perpetúan el daño pulmonar. Nosotros diseñamos esta cámara especial para estudio de distintas alteraciones en la oxigenación durante la transición fetal neonatal, una cámara que estaba conectada a fuentes de gases, fuentes de nitrógeno, fuentes de oxígeno, que tenía un sistema informático para producir cambios bruscos y que tenía dos cavidades, un área en la cual estaba la gestante, el ratona gestante y los fetos, y luego una
una subcámara en la cual podíamos poner a los fetos y así podíamos modificar las concentraciones de oxígeno en cada uno de los distintos apartados. Unos guantes de manipulación y también teníamos la posibilidad de hacer pulsoximetría y frecuencia respiratoria en los ratoncitos recién nacidos. Aquí bien que les quería enseñar los efectos de la hiperoxia pulmonar. Como ven, esta sería una imagen control en una sección semifina en el día 1 después del nacimiento, y aquí tienen las consecuencias de la hiperoxia, que ven cómo altera la morfología estructural del alveolo, se produce un engrosamiento del intersticio pulmonar, se produce una ausencia de septos secundarios y también se produce un alejamiento de los vasos sanguíneos del alveolo y por tanto una dificultad del intercambio alveolo capilar. Aquí tienen también estudios de biología molecular donde vimos que la hiperoxia producía un incremento de la caspasa 3, por lo tanto, de las vías proapoptóticas, y producía una disminución significativa del antígeno celular de proliferación nuclear. Por lo tanto, había menos capacidad de respuesta al daño producido, a la necrosis producida, había menos capacidad de conseguir que las células pulmonares proliferasen y revirtiesen el daño producido por la hiperoxia. En estas fotografías de microscopía electrónica ven en el panel de la izquierda un control, una imagen de control de un alveolo. Aquí tienen ustedes, esto sería el núcleo, y aquí tienen ustedes el surfactante pulmonar que se almacena en estos cuerpos lamelales. Ven la estructura perfecta de los cuerpos lamelares donde se acumula el surfactante. Sin embargo, cuando hay situación de hiperoxia, se produce un daño a los cuerpos lamelares, la estructura de los cuerpos lamelares se altera y por lo tanto vemos cómo se produce una alteración también de la capacidad de síntesis y almacenamiento del surfactante y por lo tanto de su ulterior utilización para la respiración pulmonar. ¿Cuáles son los estudios clínicos de la transición fetal neonatal? Pues bien, en estos estudios que realizamos nosotros en 2009, comparamos la oxigenación con alta fracción inspirada de oxígeno de 0,9 versus una concentración baja de 0,3 en prematuros extremos de menos de 28 semanas. Y como pueden ver, la fracción inspirada de oxígeno en el grupo del 0,3 tuvo que ser incrementada hasta los 6 minutos para alcanzar una saturación adecuada de oxígeno. En cambio, los bebés ventilados con una fracción inspirada alta necesitaban una reducción de la fracción inspirada hasta bajar a 0,5, 0,4, 0,5, aproximadamente coincidiendo a los 5 minutos con la ventilación con baja concentración. Es decir, que había que ajustar individualmente en la fracción inspirada que estábamos dando a los bebés, tanto si íbamos con baja concentración como si íbamos con alta, para intentar evitar tanto la hiperoxia como la hipoxia. No observamos grandes alteraciones en la frecuencia cardíaca, aunque los bebés con oxígeno un poco más bajo tenían frecuencias cardíacas algo más bajas en los primeros minutos. Y no hubo grandes diferencias en las saturaciones de oxígeno. Lo que sí que encontramos fue un aumento en la duración mediana con oxígeno, una duración incrementada de la necesidad de ventilación mecánica o de terapia con CPAP y finalmente de la incidencia de displasia broncopulmonar. Es decir, que iniciar la ventilación con oxígeno al 30% favorecía, como dijéramos, una mejor adaptación pulmonar en etapas ulteriores. Esto se coincidió también con la determinación de marcadores de estrés oxidativo, como es el cociente glutatión oxidado, glutatión reducido, que estaba incrementado en los bebés que se habían ventilado con oxígeno con alta concentración y que eran altamente significativos, tanto en el día 1 como en el día 3. Obtuvimos resultados similares con los isofuranos, que son marcadores de estrés oxidativo que se producen en situaciones de hiperoxia. También vimos cómo tanto los marcadores de daño a ADN como daño a proteínas
estaban incrementados en aquellos niños que habían desarrollado posteriormente una displasia broncopulmonar. El doctor Kapadia en Texas hizo un estudio muy similar unos años después, 4 años después, y también en una población de niños de 24 a 34 semanas, ventiló a unos en la sala de partos con baja concentración de oxígeno y a otros con alta concentración, y los subdividió por edad de gestación, 24 a 28 semanas y 28 a 34 semanas. Él pudo demostrar lo mismo que nosotros, que la fracción inspirada de oxígeno, los niños que se ventilaban con oxígeno bajo, tenían una necesidad de incremento hasta el 50% en los primeros 5 minutos, resultados exactamente igual que los nuestros, para alcanzar una saturación adecuada. Y los que empezaban con 100% había que bajar hasta un 50% a los 6 o 7 minutos aproximadamente para mantener una saturación normal y evitar la hiperoxia. Por otra parte, vemos en esta gráfica de la derecha cómo había diferencias significativas en la oxigenación entre los niños que habían empezado con concentración baja de oxígeno, que tenían saturaciones significativamente más bajas que los que habían empezado con oxígeno al 100%. Y esto duraba aproximadamente unos 6 minutos, que era el tiempo que necesitaban ambas fracciones inspiradas de oxígeno en confluir. Ellos también encontraron datos significativos frente a la displasia broncopulmonar, que vieron que la incidencia de necesidad de oxígeno a los 28 días, a las 4 semanas, era altamente significativa, a las 36 semanas también lo era, por definición fisiológica lo era, y los días de ventilación mecánica eran exactamente similares a los que nosotros habíamos encontrado, todos estos resultados muy parecidos a los nuestros 4 años antes. El estrés oxidativo fue estudiado por el doctor Collard y también pudo observar cómo había un consumo elevado de antioxidantes, uratos, ascorbatos y malondialdehído en bebés que habían recibido concentraciones más altas de oxígeno y eran significativamente más bajas. Por lo tanto, quería decir que cuando dábamos concentraciones altas de oxígeno, producíamos un consumo elevado de antioxidantes naturales. El rango, este estudio fue publicado por nuestro grupo en 2015 y en él cogimos un total de 253 bebés divididos en 2 grupos, alta oxigenación 133 y baja oxigenación, a los cuales recolectamos orina desde el día del nacimiento hasta las 4 semanas de vida y fuimos realizando controles seriados de marcadores de estrés oxidativo, sobre todo de lipoperóxidos. También estudiamos que las diferencias entre displasia broncopulmonar, ductus arterioso, retinopatía, NEC, etc. Y no vimos diferencias globales entre los grupos. Pero lo que fue interesante fue que pudimos hacer un nomograma de referencia para lipoperóxidos y lo que sí que vimos es que, los isofuranos, y aquí se ve apenas la significación, lo ven aquí, en el día postnatal 1, día postnatal 3, día postnatal 4, o sea, aquellos bebés que manifestaban unos isofuranos que están marcados en esta gráfica, unos isofuranos elevados en los primeros 4 días de vida, tenían una probabilidad muy superior, significativamente más elevada, de desarrollar displasia broncopulmonar. Luego era un daño ya precoz que podíamos detectar. Para comprobar si el iniciar una oxigenación con alta o baja concentración de oxígeno tenía alguna influencia sobre resultados ulteriores, como por ejemplo enfermedad pulmonar crónica a las 36 semanas de edad corregida, el doctor Ki Lui y otros colaboradores realizaron una revisión sistemática Cochrane en 2010, que fue publicada en 2019. Y pudimos comprobar cómo no había una significación ni cuando comparamos oxígeno al 21% versus 0,4 a versus 0,6, o cuando comparábamos FiO2 de 0,21 versus 0,6 a 1, o cuando comparábamos versus 0,3 a menos de 0,4 y más de 0,6 a 1. Es decir, en ninguna de las circunstancias en las cuales comparamos el aire ambiente o el oxígeno al 0,3 como bajas concentraciones
versus 0,4 a 0,6 o hasta 1, 100% de oxígeno, pudimos comprobar que hubiera una alteración o una mayor concentración de patología pulmonar crónica. Tal vez esto coincide con hechos que suponen la utilización de muchos más estudios de los que inicialmente realizamos nosotros en estudios de feasibility, y puede ser una explicación de por qué no se encontraron tampoco en patología pulmonar crónica con uso de distintas concentraciones de oxígeno. ¿Cuáles son las relevancias de los rangos de oxigenación en la UCI en relación con la displasia? Esto sí que es un estudio ulterior que se realizó, los llamados NeoProm Trials. Estos fueron estudios aleatorizados y controlados multicéntricos internacionales con enmascaramiento del pulsioxímetro y con una población elegible de prematuros de menos o igual a 28 semanas de gestación. Estos prematuros fueron asignados de forma aleatoria a estar mantenidos en baja saturación de 85 a 89% o alta saturación 91 a 95 con saturímetros enmascarados, de forma que las alarmas sonaban bien cuando se bajaba de 85 y cuando se pasaba de 95, pero la lectura estaba modificada de forma que los médicos no sabían exactamente qué saturación tenía el bebé real. Aquí bien, como lo que se mostraba era 88 a 92 en el grupo bajo y en realidad era de 85 a 89, y en el alto grupo era 88 a 92, exactamente igual, y con una real de 91 a 95. ¿Qué fueron los hallazgos importantes de los trials del NeoProm Trials? Estos 5 estudios que se realizaron, incluyendo más de 4.000 bebés, mostraron que había una mortalidad incrementada y una mortalidad al alta del hospital y una mortalidad incrementada entre los 18 y 24 meses cuando se mantenían los límites de saturación bajos, 85 a 89, 90. Mientras que había también, un aumento, también incrementado de la enterocolitis necrotizante. Sin embargo, cuando se mantenían los límites de 91 a 95%, había un incremento de la retinopatía y de la necesidad de oxígeno a las 36 semanas postconcepcionales, es decir, próximo a la definición de displasia broncopulmonar. Se realizó yo participé en este Cochrane Review en 2017, un Cochrane Review en el cual los objetivos eran cuáles son las consecuencias de tener como objetivo rangos elevados o bajos de saturación, o sea, rangos elevados 91-95 o bajos 85-89 sobre la mortalidad o morbilidades neonatales importantes o ambas en prematuros extremos. Y segundo punto son las consecuencias diferentes en diferentes tipos de pacientes, como aquellos de extremadamente baja edad de gestación, es decir, 24 o 25 semanas, nacidos fuera del hospital de referencia, sin corticoides antinatales, de sexo masculino, pequeños para edad de gestación, parto múltiple o tipo de parto. Bien, aquí tienen la figura de la gráfica, el diagrama de flujo. Se incluyeron 5 estudios, que son los del NeoProm, y 5 estudios se les hizo un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Aquí tienen los niños que se randomizaron, casi 5.000, y al final quedaron 2.400 prácticamente en cada grupo. La comparación, el outcome de muerte o discapacidad mayor a las 18 a 24 semanas de edad corregida no mostró una diferencia significativa, pero por muy escasa diferencia. Como ven ustedes, el risk ratio de 1.04 apenas cruzaba la línea del 1, 0,98 o 1,10. Es decir, estaba desplazado hacia la derecha, favoreciendo las dianas altas de oxígeno. Aunque no fue estadísticamente significativo, sí que se ve una tendencia fundamentalmente en casi todos los estudios en una tendencia a la derecha, excepto en el estudio BOOST de Nueva Zelanda. Cuando lo que se hizo fue ver los días de oxígeno suplementario, sí que se vio que los niños que habían recibido concentraciones bajas de oxígeno tenían una tendencia
a tener menos días de oxígeno suplementario. Cuando se miró también el recalamiento de oxígeno a las 36 semanas, se vio como aquellos niños que habían recibido una concentración de oxígeno más baja, que habían estado en el rango de saturación más baja, tenían una significación positiva a favor del rango bajo. Es decir, había menos incidencia de patología relacionada con la necesidad de oxígeno suplementario, es decir, próxima a la displasia broncopulmonar. Como ven ustedes, el risk ratio es de 0,87 y va de 0,81 a 0,94, no tocando la línea del 1. Y se favorece la displasia, se favorece a los bebés que recibieron menos oxígeno durante este periodo de tiempo en la UCI. Podríamos decir como conclusión que hablando de días con oxígeno suplementario, hubo una reducción significativa para el grupo de bajo rango de oxigenación, que fue altamente significativa. Y el oxígeno suplementario en las 36 semanas menstruales, hubo una reducción del requerimiento de oxígeno suplementario a las 3 semanas postmenstruales para el grupo de bajo rango de oxígeno, como habíamos comentado en las gráficas. Se evaluó la calidad de la evidencia como moderada, dada la inconsistencia, y el número necesario de pacientes para evitar una displasia fue de 20. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todos estos estudios? En primer lugar, que la oxigenación intraútero es un factor esencial para un adecuado desarrollo pulmonar. El estrés oxidativo se produce cuando se generan especies reactivas de oxígeno y nitrógeno en cantidad superior a la capacidad del individuo para neutralizarlas. El estrés oxidativo causa daño directo a componentes celulares y también activa procesos inflamatorios y apoptóticos, produciendo por lo tanto un daño directo pulmonar y una alteración de su desarrollo y su citoarquitectura ulterior. El sistema de defensa antioxidante madura en etapas muy tardías de la gestación y por ello los prematuros extremos son más vulnerables al daño oxidativo. En la transición de la vida fetal a la neonatal y en el periodo neonatal inmediato, la utilización de oxígeno suplementario o un estado proinflamatorio causada, por ejemplo, por la ventilación mecánica, presión positiva en la vía respiratoria, infecciones, nutrición parenteral, etcétera, es casi generalizada. O sea, estamos en un estado prooxidante casi generalizado. Y esto puede ocasionar un estrés oxidativo que causará daño a la estructura y funcionamiento del pulmón neonatal. La utilización de fracciones inspiradas de oxígeno entre 0,3 y 0,6 para la estabilización en la sala de partos causa menor estrés oxidativo que el uso de más de 0,6, pero no se ha demostrado que se asocie con una menor incidencia de displasia broncopulmonar. Son necesarios estudios que realmente lleguen a correlacionar como biomarcadores más precisos de estrés oxidativo o una utilización más adecuada de los mismos para establecer correlaciones causales. Aunque en pequeños grupos de estudio, como vimos en los estudios realizados por nuestro grupo, en los estudios realizados en Texas y ulteriormente en los estudios realizados también en Rotterdam, para el colaboramos, sí que hemos visto que había marcadores que parecían predecir la presencia de una tendencia a la displasia broncopulmonar. Finalmente, la utilización de rangos bajos de saturación de oxígeno, entre 85 y 89 en la UCI, se asocian con una mayor mortalidad que los rangos de 91 a 95, pero con un menor tiempo de suplementación de oxígeno y necesidad de oxígeno a las 36 semanas de edad postmenstrual. Recomendaciones. Gestaciones de riesgo de crecimiento intraútero retardado deben ser monitorizadas estrechamente para limitar el retardo en el desarrollo pulmonar. La fracción inspirada de oxígeno para prematuros extremos en el momento actual es de 0,3. Es importante ajustar la fracción inspirada para alcanzar saturaciones diana de 80 a 85% a los 5 minutos. Objetivo importante, puesto que está demostrado, por lo menos la información que tenemos hasta este momento, es que no alcanzar esas saturaciones favorece la mortalidad y la hemorragia intraventricular. El rango de oxigenación en la UCI deberá ser de 90 a 95, con las alarmas situadas entre 38 y 97. En el caso de retinopatía de la prematuría incipiente o displasia broncopulmonar, se puede subir el límite máximo de FiO2 a 96-97
en etapas, ya sería a partir de la 34 semanas de edad postconcepcional, para favorecer la reducción del crecimiento vascular y la detención del desarrollo en el neonato. Y esto es todo. Esta sería un poco un resumen de la gráfica en puntos distintos. Como ven, en el periodo neonatal inmediato, en los primeros minutos, pasar de 55 a 90, hay que ajustar la fracción inspirada de acuerdo con la respuesta de pulsoximetría, mantener entre 90 y 95 en la etapa ulterior hasta las 34 semanas y después, si desarrollan displasia o retinopatía, ajustar los límites individualizadamente. Muchísimas gracias por su atención y contestaré muy a gusto a cualquier pregunta o cualquier cosa que me quieran comentar. Sin más.